bienvenidos a otro webinar de Grupo Aire Limpio, en este caso pues, nuestra compañía Comtech. Y bueno, bienvenidos a este webinar llamado pues, el reto del equilibrado HVAC hacia un enfoque predictivo. En este caso, la presentación la va a realizar Jesús Mera, que es ingeniero de commissioning de Comtech, y bueno, pues irá sobre este tema. Como siempre, solamente recordaros que el webinar se está grabando y que cuando acabemos la sesión, a lo largo del día de mañana o del lunes, se lo haremos llegar vía mail, y que mientras Jesús está haciendo su presentación, en el apartado de preguntas que tenéis ahí a la derecha, pues podéis ir poniendo las dudas que tengáis, y cuando Jesús termine la presentación, pues yo se las traslado y las resolvemos aquí mismo. Si a lo mejor después de ver la presentación, pues no ha surgido aquí en el momento, sino que surgen luego más tarde, pues simplemente por mail nos las podéis hacer llegar y yo se las traslado a Jesús o se las trasladéis directamente a Jesús. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos por vuestro tiempo y a ti, Jesús, por el tuyo. Gracias, Álvaro. Y te dejo hoy aquí manos a la obra. Vale, muchas gracias. Pues nada, comenzamos. Como ha dicho Álvaro, mi nombre es Jesús Mera, trabajo en el ámbito del commissioning y el equilibrado de sistemas, y si os parece entramos en materia. Tengo una larga trayectoria en el sector del HVAC, y uno de los temas que más me ha ocupado en los últimos tiempos es entender por qué el equilibrado sigue siendo un proceso tan poco predecible, a pesar de toda la experiencia y los medios que tenemos. Hace poco publicamos un artículo sobre este tema y la respuesta que tuvo nos hizo pensar que el tema toca una fibra sensible en el sector. Así que hoy quiero ir un paso más allá, no solo plantear el problema, sino explorar hacia dónde puede evolucionar. Solo quiero compartir una forma de ver el problema y una idea de hacia dónde creo que vamos. Voy a empezar con algo que muchos conoceréis. Cuando llegamos a una instalación, a equilibrar, lo que nos encontramos habitualmente no es un sistema que responde exactamente como esperábamos. Hay diferencias entre lo que dice el proyecto y lo que medimos. Y eso ya pone en marcha el ciclo. La dificultad de fondo no es técnica, en el sentido de que sabemos perfectamente lo que hay que hacer. El problema es que no podemos anticipar con precisión cómo va a responder ese sistema en concreto, con esa instalación, con esas condiciones. Y eso nos hace depender del campo para aprender. Iteramos, medimos, ajustamos y volvemos a medir. Ese es el punto de partida de todo lo que vamos a hablar hoy. Vemos en pantalla el ciclo que todos conocemos. Ajustar, medir, corregir, repetir. Parece sencillo cuando lo ponemos así, y en el fondo lo es, pero tiene una trampa. Cada vez que corriges un punto, el sistema cambia. No solo en ese punto, todo el sistema. Porque estamos hablando de redes de distribución donde el caudal no es independiente en cada ramal. Está todo conectado. Entonces, lo que en teoría es ajusta y listo, se convierte en la práctica en una secuencia de ajustes parciales, cada uno de los cuales afecta a los anteriores. Y hay que volver atrás. En instalaciones sencillas esto se resuelve en 1 o 2 rondas, pero en instalaciones medianas o complejas pueden ser 3, 4, 5 iteraciones. Y eso es tiempo en campo, que se traduce en coste directo. El ciclo no es el problema en sí. El problema es que no sabemos cuántas veces vamos a dar la vuelta antes de llegar al resultado. ¿Y qué consecuencias tiene esto en el día a día? Vemos 4 que son los más claros. Primero, más tiempo de ejecución. Cada ronda completa en una instalación grande puede significar media jornada o más. Si damos 4 rondas, estamos hablando de 2 jornadas adicionales que no estaban del todo previstas. Segundo, más iteraciones. No es solo el tiempo, es la carga cognitiva. Cada vuelta obliga a replantear, reinterpretar los datos, tomar decisiones de nuevo, y eso agota al equipo. Tercero, mayor incertidumbre. Hasta que no estás en la última ronda, no sabes si lo que tienes es definitivo o si habrá que corregir otra vez. Esa incertidumbre es difícil de gestionar, especialmente cuando los plazos de entrega son ajustados. Y cuarto, dependencia de la experiencia. El técnico que ha equilibrado 100 instalaciones tiene un sexto sentido para anticipar cómo va a reaccionar el sistema. Pero ese conocimiento no es fácil de documentar ni de transferir. Y eso hace muy difícil estandarizar el proceso. Quiero detenerme un momento aquí porque creo que este punto es la clave de todo. Cuando ajustamos una válvula o una compuerta, no estamos modificando solo ese punto del sistema.
Estamos modificando la resistencia total de una rama y eso afecta a la distribución del caudal en todo el circuito. El agua o el aire no va donde queremos que vaya, va donde la física le dice que vaya. Y la física responde a la resistencia relativa de cada camino. Si cierro una rama, el caudal que estaba pasando por ahí tiene que ir a algún sitio. Se redistribuye por las demás ramas. Igual que cuando aprietas una manguera, el caudal total no desaparece. Lo que cambia es la velocidad y la presión en otras partes. Esto que digo es física básica. No hay ningún misterio. Pero las consecuencias prácticas es que cuando estamos equilibrando, cada ajuste que hacemos cambia el estado de los demás puntos. Y si no tenemos una forma de anticipar cuánto cambia y en qué dirección, la única forma de saberlo es midiendo de nuevo. Ese es el nudo del problema. No la falta de conocimiento técnico, sino la falta de una herramienta que nos permita ver el sistema completo antes de intervenir. Entonces, si ese es el problema, ¿qué cambiaríamos si pudiéramos resolverlo? La lógica habitual es: mejora la ejecución, mejora los instrumentos, mejora los procedimientos, forma mejor a los técnicos. Y todo eso está bien, pero no cambia la naturaleza del proceso. Seguimos siendo reactivos, ajustamos, vemos qué pasa, corregimos. Lo que propongo explorar es otra pregunta. ¿Es posible anticipar el resultado antes de llegar a él? No hablo de eliminar la medición, hablo de llegar a la medición ya sabiendo con una estimación razonable cómo debería responder el sistema y a partir de ahí ajustar de forma dirigida y no exploratoria. Es un cambio de enfoque, pasamos de reaccionar a anticipar. ¿Y en qué consistiría concretamente ese enfoque? La idea es usar los datos que ya tenemos, los datos del proyecto, las especificaciones de los equipos, las mediciones parciales que vamos tomando, para construir una estimación del comportamiento del sistema. No una simulación CFD compleja que requiere horas de cálculo. Hablo de algo mucho más próximo a la práctica. Un modelo que, dado el diseño de la instalación y las mediciones que tienes hasta ahora, te diga cómo debería responder el resto del sistema si ajustas a un determinado punto. Estimar antes de actuar. Esa es la idea central. Esto no es ciencia ficción. Los principios físicos que gobiernan estos sistemas son conocidos y relativamente simples. Caudal, presión, pérdida de carga, interacción entre ramas. Son relaciones matemáticas que podemos modelar. Lo que está cambiando ahora es que tenemos las herramientas computacionales para hacerlo de forma práctica, en tiempo real, integradas en el flujo de trabajo técnico. Y esto no es magia, es física. El comportamiento de cualquier red de distribución de agua, de aire, se rige por principios que conocemos desde hace siglos. Bernoulli, Darcy-Wesch, la ecuación de continuidad, nada nuevo. El caudal que circula por una tubería está determinado por la diferencia de presión entre dos puntos. La resistencia del circuito entre esos dos puntos. Si cambia la resistencia porque cerramos una válvula, porque ajustamos una compuerta, el caudal cambia. Y no solo en ese ramal, en todo lo que comparten la misma bomba o el mismo ventilador. Vemos aquí 4 variables: caudal, presión, pérdida y la interacción de rama. Estas 4 variables no son independientes, están ligados por ecuaciones que podemos escribir, resolver y usar para predecir. El punto importante es este: ya lo sabemos, ya sabemos la física. Lo que nos ha faltado hasta ahora es usarla de forma sistémica para anticipar el comportamiento global de la instalación antes de intervenir. Vamos a concretar con un ejemplo. Imaginad una red con 3 ramales. Todos salen del mismo colector, impulsados por la misma bomba. Cada ramal tiene una válvula de regulación. Estoy equilibrando el ramal 2. Cierro la válvula un poco para reducir el caudal que pasa por ahí. ¿Qué pasa? El caudal que antes pasaba por el ramal 2 ahora tiene más resistencia. La bomba encuentra ese camino más difícil y una parte del caudal se va hacia los ramales 1 y 3, que ahora tienen relativa menor resistencia. Esos ramales reciben más caudal del que tenían. El técnico que está midiendo el ramal 1 ve que su medición ha cambiado, aunque él no ha tocado nada, y tiene que repetir la medición y quizás corregir de nuevo. Eso es la redistribución, no es un fallo del sistema. Es simplemente la física funcionando. El problema es que, sin un modelo del sistema, no podemos saber de antemano cuánto va a cambiar el ramal 1 cuando toco el ramal 2. Esa es la información que nos falta y esa es la información que un enfoque predictivo puede darnos. Hacemos un balance de dónde estamos. Tenemos medición precisa. Las herramientas actuales, medidores de caudal, balómetros, son instrumentos muy fiables. La calidad de la medición no es el cuello de botella. Tenemos procedimientos bien definidos. Los estándares de la industria, ASLAE, NEP, definen cómo hacer el equilibrado. Hay métodos contrastados para redes de agua y aire.
Pero nos falta algo, nos falta la visión global previa, una herramienta que, antes de que el técnico toque la primera válvula, le muestre cómo se espera que responda al sistema, que le permita simular un ajuste y ver sus consecuencias antes de ajustarlo. Esa es la brecha que hoy existe y es la que el enfoque predictivo busca cerrar. Esto no es solo un planteamiento teórico, es una línea de trabajo concreta que parte directamente del problema que hemos visto hasta ahora. Si lo reducimos a lo esencial, el problema del equilibrado no es que no sepamos medir o ajustar. El problema es que no disponemos de una representación operativa del sistema que nos permita anticipar su comportamiento antes de intervenir. TAS 2.0 surge precisamente de esa necesidad. El enfoque consiste en utilizar las mediciones reales disponibles, caudales, posiciones de válvulas o compuertas, condiciones del sistema, como punto de partida para reconstruir el estado hidráulico o aeráulico de la instalación. A partir de ahí se introduce un modelo físico simplificado, basado en relaciones conocidas entre caudal, presión y pérdidas de carga, que permite estimar cómo se distribuye el flujo en la red. No se trata de un modelo de diseño ni de una simulación detallada. El objetivo es construir un modelo lo suficientemente representativo como para capturar la interacción entre ramas y la redistribución de caudal ante cambios de resistencia. Una vez que ese modelo está definido, el siguiente paso es utilizarlo de forma operativa. Es decir, simular el efecto de un ajuste antes de realizarlo. Cómo va a variar el caudal en el punto intervenido y cómo va a afectar al resto del sistema. Esto permite transformar el proceso de equilibrado. En lugar de depender exclusivamente de iteraciones sucesivas en campo, el técnico puede apoyarse en una estimación previa que le indica la dirección y la magnitud de ajuste necesario. El resultado no es eliminar la medición, sino integrarla dentro de un proceso más estructurado, donde cada intervención tiene un fundamento previo. TAS 2.0 no busca sustituir la experiencia del técnico, sino formalizarla y hacerla reproducible. Convertir un proceso basado en aproximaciones sucesivas en un proceso guiado por el comportamiento físico del sistema. Y es a partir de ese enfoque donde empieza realmente el desarrollo de herramientas orientadas al equilibrado predictivo. Si llevamos este enfoque a la práctica, el cambio es bastante claro en tres aspectos. El primero es la eliminación del ensayo-error como base del proceso. El equilibrado deja de depender de iteraciones sucesivas para converger hacia el resultado. El técnico ya no necesita ajustar, medir y volver a ajustar sin una referencia clara, sino que parte de una estimación previa que le indica cómo va a responder el sistema. El segundo es la consistencia de los resultados. Al apoyarse en un modelo físico del sistema, el equilibrado no depende únicamente de la experiencia individual, sino de un criterio reproducible. Esto permite obtener resultados más estables entre distintas instalaciones y distintos técnicos, y reduce la variabilidad del proceso. Y el tercer punto es el tiempo. Al reducir el número de iteraciones necesarias, se reduce directamente el tiempo de trabajo en campo. Menos rondas completas de ajuste, menos repeticiones de medidas y, en consecuencia, una ejecución más eficiente. Pero no solo es una cuestión de hacerlo más rápido. Un sistema mejor ajustado, con menos correcciones posteriores, implica también un funcionamiento más cercano al diseño, menos desviaciones acumuladas y un mejor rendimiento global de la estación. En conjunto, hablamos de pasar de un proceso iterativo y dependiente de la experiencia a un proceso más predecible, más consistente y más eficiente en el tiempo. Y para cerrar, el equilibrado HVAC sigue siendo una parte crítica del commissioning. Es el proceso que determina si un sistema funciona realmente como fue diseñado. Y a día de hoy sigue siendo en gran medida un proceso manual, iterativo y dependiente de la experiencia individual. Eso no es necesariamente un problema. La experiencia aporta valor y siempre lo va a seguir haciendo. Pero tiene un límite. Lo que hemos visto hoy es que existe una base física clara y una forma de utilizarla para anticipar el comportamiento del sistema antes de intervenir. Y eso abre la puerta a una evolución natural del proceso. No se trata de sustituir al técnico. Se trata de darle mejores herramientas para tomar decisiones. Pasar de un proceso basado en ensayo-error a un proceso más predecible. Pasar de depender exclusivamente de la experiencia a apoyarse en un criterio reproducible. Y pasar de múltiples iteraciones en campo a intervenciones más directas, más eficientes y con mejores resultados desde el inicio. Ese es, en mi opinión, el siguiente paso en el equilibrado HVAC. Y creo que es una línea en la que merece la pena trabajar. Muchas gracias. Hasta aquí la presentación. Muchísimas gracias, Jesús. Gracias, Álvaro. Bueno, pues como decíamos, si tienes alguna pregunta sobre la presentación de Jesús, pues ahora mismo es el momento. Hay alguna que ha llegado por aquí que bueno, están preguntando que cuánto tiempo se ahorra realmente.
Bueno, todavía no tenemos una cifra exacta con respecto a eso, pero según las estimaciones parece ser que entre un 30 y un 50%. Ah, vale. También preguntan si esto ya es un producto de por sí. No, aún no. Hay un producto experimental que se está probando, se está desarrollando, pero todavía no es un producto final. Vale. Y esto se puede utilizar en cualquier instalación. Sí, se puede utilizar en cualquier instalación, pero donde tendrá más impacto serán instalaciones donde el equilibrado sea complejo o instalaciones de gran volumen. Las pequeñas aporta, pero no tanto. Vale. Vale, perfecto. Pues a ver si llega alguna pregunta más Vale. y si no, pues bueno, lo que decíamos, si no es, mira, aquí están preguntando, ¿se puede utilizar para cualquier marca de valvulería? Sí, en principio sí. De hecho, se va a crear una base de datos con todas las válvulas del mercado para que se puedan recoger todos los datos de la válvula. Vale, vale, pues vamos a ver si llega alguno más. Y bueno, y si no, pues eso, que las podéis mandar o a mi mail o directamente al de Jesús, que el de Jesús es jesús.mera@comtech.es, ¿verdad? Correcto. Sí, correcto, Álvaro. Y si no, pues a la contestación de cuando nos hagamos llegar el vídeo de esta sesión. Muchísimas gracias a todos, bueno, por vuestro tiempo esta tarde. Muchísimas gracias a ti, Jesús, por la presentación y por supuesto, por tu tiempo. A vosotros también. Y nos vemos pues en otro webinar. Muchas gracias. Un saludo. Muy buenas Igualmente. tardes a todos. Hasta luego.